Hola, mi nombre es Erika Sánchez Paredes. Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la licenciatura Derecho, matrícula 17001505, con el módulo Derecho Procesal Penal 1. Y mi reto es, ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Este ejercicio va a ser basado en 3 preguntas, después de leer el libro Revolución en el Proceso Penal Latinoamericano, del autor Máximo Langer. La primera pregunta dice así: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Respuesta: el primer grupo de descripciones y teorías enfatiza no la direccionalidad gráfica, sino temas, procesos e incentivos comunes que estados y actores domésticos enfrentan y que pueden llevarlos a adoptar leyes, normas y políticas públicas similares. Estas teorías proponen distintos mecanismos mediante los cuales este tipo de difusión puede ocurrir. La teoría evolutiva, el funcionalismo y la teoría liberal de las relaciones internacionales enfatizan la idea de que los estados pueden adoptar leyes, normas y políticas públicas similares en respuesta a problemas, procesos políticos y sociales, o estímulos externos similares. Un segundo grupo de descripciones y teorías enfatizan la direccionalidad geográfica, y señalan que las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde los países centrales a otros países centrales o periféricos. Una vez más, distintas teorías enfatizan diferentes causas y mecanismos, mediante los cuales estos procesos de difusión pueden ocurrir. Análisis neorrealista de las relaciones internacionales y análisis de elección racional en el derecho internacional señalan que los estados centrales pueden imponer leyes, normas y políticas públicas sobre otros estados mediante la fuerza, las amenazas y otros incentivos para avanzar sus propios intereses materiales. De acuerdo a la sociología institucional, la teoría constructivista de las relaciones internacionales, análisis postcoloniales y análisis de trasplantes legales basados en la nación de prestigio, la difusión ocurre cuando los países periféricos emulan las leyes, normas y políticas públicas de los países centrales. Neobourdieusianos enfatizan que las ideas se difunden de los países centrales a otros países centrales o periféricos, cuando estas ideas sirven a los intereses de élites en cada tipo de país. Finalmente, los análisis de redes enfatizan que las ideas se pueden diseminar de los países centrales a los periféricos porque los países centrales tienen más recursos para tomar el primer paso a una cierta dirección, lo cual puede tener efectos de dependencia del camino tomado. En contraste con los 2 modelos recientes descritos, este trabajo identifica un tercer modelo, que yo llamo difusión desde la periferia. En este modelo, actores de países periféricos o semiperiféricos articulan y tienen un rol crucial en la difusión de las leyes, normas y políticas públicas a otros países centrales o periféricos. En consecuencia, en contraste con los otros modelos, la historia y la realidad social de los países periféricos pasan a ser relevante para explicar no solo la recepción doméstica, sino también la difusión regional y global de las leyes, normas y políticas públicas. La difusión desde la periferia puede ocurrir o facilitar por muchos factores que varían dependiendo del caso estudiado. Algunos de estos posibles factores incluyen problemas, procesos políticos y sociales comunes y shocks externos comunes. Otros factores también pueden contribuir, incluyen la imposición, precisiones e incentivos externos, emulación, los beneficios que las reformas pueden traer a las élites internacionales, transnacionales y domésticas, campañas de redes transnacionales, etc. Dado que de estos factores también juegan un rol en otros de los 2 modelos de difusión. Las contribuciones de la teoría y descripciones citadas
al comienzo de esta sección. Sin embargo, la conceptualización y el estudio de la difusión desde la periferia, como un tipo de difusión distintivo, son importantes por al menos 3 razones. Primero, la difusión desde la periferia debe ser tenida en cuenta como una hipótesis o un grupo de hipótesis que pueden ser testeadas al estudiar proceso de difusión. Segundo, el estudio de la difusión desde la periferia puede proveer claves sobre cómo las leyes, normas y políticas públicas se difunden en ciertas regiones del mundo, especialmente en aquellas que no incluyen países centrales, tales como África, América Latina y el Medio Oriente. Tercero, la posibilidad de que la difusión pueda ser iniciada desde países periféricos o semiperiféricos significa que estudiar este tipo de países mejora nuestro entendimiento en nuestro mundo globalizado. Pregunta número 2. ¿Qué se distingue a los códigos inquisitivos y los códigos acusatorios en Latinoamérica? Los principales rasgos de un típico código procesal penal latinoamericano siguieron el modelo inquisitivo del modo escrito a continuación. En primer lugar, el proceso penal fue dividido en 2 fases principales. La fase de investigación preliminar, usualmente llamada sumario o instrucción, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, usualmente llamado plenario o juicio. Ambas fases eran escritas. De hecho, la columna vertebral de este proceso era el expediente de la que la policía y el juez de instrucción compilaban. Este expediente documentaba toda la actividad procesal desde el comienzo del proceso, incluyendo la prueba de declaración, testimoniales, periciales, registros, secuestros, etc., que el juez evaluaba en la fase de juzgamiento. En segundo lugar, bajo estos códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo de la investigación preliminar. De este modo, el juez tenía al mismo tiempo un rol de investigación y juzgamiento durante esta etapa. La investigación preliminar era de naturaleza muy inquisitiva, era secreta. Basado en este modelo, en 1888 Chile, en 1906 Guatemala, en 1877 y 1898 Paraguay y en 1890 Perú en 1862. La actual ola de códigos acusatorios durante el siglo XX, muchos países de América Latina modificaron sus códigos originales e incluso aprobaron nuevos códigos. Sin embargo, casi ninguno de ellos inquisitiva básica, descrita en la sección previa, pero juzgamiento era de naturaleza más acusatoria. Por ejemplo, en un número de jurisdicciones había un fiscal que debía formular la acusación contra el imputado. Este último y su defensor también tenían pleno acceso al expediente y podían requerir la recolección de pruebas en esta fase. Aunque cada país tiene variaciones en su proceso, comparten similitudes que definen el sistema acusatorio, siendo la oralidad su principal diferencia con el sistema inquisitivo. Los principios en el sistema acusatorio buscan asegurar la seguridad y los derechos del imputado y de los ciudadanos en general. Pregunta número 3. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red activista y reformadores en América? La transición de la democracia en Argentina y Guatemala abrió espacios políticos e institucionales para liberales políticos como Mayer y Vázquez Martínez, que siempre habían creído en el Estado de Derecho. Históricamente, en la mayoría de los países latinoamericanos, tanto la derecha que apoyó a los gobiernos militares y la doctrina de la seguridad nacional estadounidense durante la Guerra Fría como la izquierda, que adoptó la violencia política como medio para obtener el poder, habían subestimado y desestimado las ideales de la democracia y del Estado de Derecho. Con la transición a la democracia, parte de la izquierda redescubrió la importancia de los ideales de las elecciones libres y el Estado de Derecho. Para terminar, cabe hacer mención que podemos observar que en la reforma constitucional se transformó en el proceso penal en México, cambiando de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Hasta el 18 de junio del 2008, el sistema procesal en México era inquisitivo, es decir, las funciones de investigar, acusar y juzgar estaban concentradas en una misma autoridad. Al igual que Langer, como lo menciona en su libro, ha sido un largo proceso en el que se ha debido al alza de la delincuencia y por eso nuestro país ha cambiado.